Hola, Hola, bienvenidos a nuestro canal. el día de hoy nos estamos poniendo un poco personales con ustedes. Estamos hablando de los miedos que uno puede tener cuando está en una relación, específicamente porque nosotros estamos al punto, ya nos casamos y todo, ¿verdad? Estamos al punto de mudarnos y estar juntos bajo un solo techo. Esta es la primera vez que yo me he mudado con alguien. Me siento como diferente dándome cuenta de que estos son los últimos días que voy a poder estar sola. Son miedos, son nostalgias, son cosas Sí. que se podrían decir de esa manera. Yo la entiendo mucho a ella porque a mí también me pasa. Tú sigue hablando, voy a echar este té porque eché miel en un té que normalmente no y lo siento raro, así Ok. que no puedo seguir tomándolo. Tú sigue. Bueno, de eso se trata este video, ¿no? Yo conviví, porque como ustedes saben, tengo hijos, y conviví con la madre de mis hijos, los dos que nacieron acá. Ahí donde uno deja muchas cosas de ser una persona sola, soltera. En el caso, por ejemplo, de Krista, es lo mismo, ella ha vivido mucho tiempo sola. Es como que tu casa, tu apartamento, tu cuarto, todo lo tuyo. Ya no es tuyo. Exacto, es muy personal. Son esas cosas que uno dice, uy, tengo que aprender a convivir, porque esa es la palabra, aprender a convivir y aceptar a la otra persona como es. Y llegar a acuerdos, porque eso es lo esencial de la convivencia, llegar a acuerdos. Ya. Yeah. Y aprender un poco de cada uno. Es muy cierto, ¿Tú es te muy sientes cierto. así mudándote acá? Es muy cierto. No, no, yo creo que es entre comillas. Yo no me siento que pierdo mi libertad. Alex se está mudando a mi apartamento, entonces ya se va a convertir en nuestro espacio. Pero estoy acostumbrada a tener mi espacio como a mí me gusta. No que tengo miedo de perder mi libertad, pero siento que tengo que, no sé, quizás la palabra es madurar. Al principio quizás me voy a sentir como más claustrofóbica o algo así, que no puedo hacer nada. No es que se va a sentir todo el tiempo así, ni yo tampoco, sino que es aprender, aprender un poco de cada cosa. A ti no te gusta para nada. Evito eso, a mí no me gusta discutir, a mí no me No. gusta el conflicto, a mí no me gusta... Recuerdo que cuando recién empezábamos a salir, tuvimos un desacuerdo un día, fue algo leve. En ese momento Alex dijo, ¿sabes qué? Si sientes que esto no va a funcionar, entonces no tenemos que seguir. Él tenía la idea de que en una relación perfecta uno no discute. Cuando me di cuenta que él se sentía así, yo le dije, Alex, una discusión no significa que todo se va al garete, ¿no? No significa que todo está mal, que la relación no tiene la habilidad de proceder. Simplemente significa que tú te sientes muy fuerte en esta opinión y yo me siento muy fuerte en esta opinión y tenemos que hablar para ver cómo llegar a un, ¿cómo se dice? A un medio... ¿Qué es la A, palabra? a llegar a un acuerdo. Sí, pero hay otra, pero lo voy a buscar y lo voy a poner acá en la pantalla, porque sí estoy buscando algo que tiene la palabra medio. Hablando se puede hablar, ¿no? Y Ok, vamos a seguir. hablando se puede solucionar, mejor dicho. Ella capaz no lo siente de la misma manera porque, como vuelvo y repito, yo dejo todo, tengo que dejar apartamento o casa, tengo que mudar mis cosas, tengo que buscar trabajo allá, tengo... O sea, prácticamente empezar de nuevo. A ella no tiene gran cambio, por decirlo así. Sí El tengo único gran cambio, cambio. o sea, el cambio es Tú que estás en ya mi es su, espacio. ya exacto, que yo estoy en su espacio, Pero ahora te sientes ¿no? como yo me sentí al principio cuando tú me pediste que yo me mudara contigo. Tú sabías que cualquier cosa tú tenías tu propio espacio, por eso tú volviste a tu espacio. Exacto. Entonces yo no, yo no Exacto. tengo dónde irme, yo ya dejo totalmente mi espacio. Esa es la gran diferencia. No, no es miedo, no es Pero miedo, pero... nervios, ¿no? O Exacto, sea, en eso tiene que ver Dios, ¿no? Porque estamos confiando que Él nos tiene juntos por una razón, por un propósito, así que... exacto. Cuando pase eso, tener mucha fe en que todas las cosas van a salir bien y orar mucho, ¿no? Y pedirle a Dios todo lo que puedas necesitar y también tú mismo, ¿no? Tratar de hacer las cosas lo mejor que puedas hacer.
Tú eras así. Al principio de la relación nuestra, Alex como que por los primeros 6 meses siempre esperaba que yo le dejara. No sabía que tenía eso arrastrado desde su niñez. Llegué al punto que yo dije, ¿sabes qué? Simplemente voy a dejar que se preocupe y eso lo puede lidiar con Dios o lo que sea, y yo voy a seguir siendo quien soy. Y sobre el transcurso del tiempo, él se calmó. Creo que sí, porque a veces se siente como eso, tiene como esa sensación de que bueno, que puede todo como empieza puede terminar. Actualmente yo creo que no, ya no lo tengo, o sea, ya pasó con tanto tiempo, ¿no? Uno ya aprende, crece. Este video fue diferente a los que hacemos normalmente, pero vamos a ver si les gusta. Podemos hacer más charlas honestas en este sofá. Cualquier cosa, déjanos sus comentarios, ¿no? En nuestro canal, así que con Dios Nada es imposible. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Bye.